Reciba de nuestra parte un cordial saludo, ingeniero Diego Armando Guainates Villanueva. Mi grupo y yo le presentaremos nuestro proyecto del curso de Teoría Electromagnética titulado Generación de corriente continua para la iluminación de una bicicleta. ¿Por qué las bicicletas no cuentan con un sistema de iluminación autónomo? Bueno, a pesar de que es sumamente importante la iluminación de cualquier tipo de transporte, se deja de lado la implementación de un sistema de iluminación en las bicicletas desde su fabricación. Aún así, si las bicicletas contaran con algún tipo de iluminación, esto dependerá siempre del uso de baterías. Por otro lado, está el costo elevado que presentan estos sistemas para las bicicletas que encontramos en el mercado, sin dejar de lado el costo que también implica la instalación de estos equipos. Es por ello que nuestro proyecto se plantea el objetivo de desarrollar un prototipo que genere electricidad a partir del movimiento de una de las llantas de la bicicleta para la iluminación delantera de la misma. Y para lograr nuestro objetivo general, hemos establecido los siguientes objetivos específicos. Adecuar la instalación del dínamo, batería e interruptor del prototipo en la bicicleta. Realizar el cableado del sistema instalado en la bicicleta. Verificar la generación de voltaje de corriente continua, en este caso mediante un voltímetro, al darle movimiento a la llanta de la bicicleta. Contrastar el proceso de carga de la batería. Y finalmente poner a prueba el funcionamiento del sistema, encendiendo la luminaria. Por otro lado, los motivos que nos llevaron a investigar un sistema de generación de electricidad para la iluminación de una bicicleta fueron tres. En primer lugar, están las cifras de accidentes de tránsito ocasionados por la falta de visibilidad de las bicicletas en las calles. En segundo lugar, buscamos desarrollar un sistema de iluminación económico, de bajo costo y de una inversión sostenible a través del tiempo. Finalmente, está la motivación ecológica, ya que en la actualidad se utilizan pilas o baterías desechables para el funcionamiento de iluminaciones portátiles. Y nuestro prototipo propone la generación de electricidad aprovechando el movimiento de la bicicleta al desplazarse. O sea que no necesitaremos estar renovando baterías constantemente, sino que nuestro equipo será lo suficientemente capaz para producir su propia corriente. Asimismo, la investigación se enfocará en estudiar los principios electromagnéticos que están presentes en el funcionamiento de un generador de corriente continua, ya que creemos que la comprensión de estos principios físicos es fundamental para el desarrollo de las carreras de ingeniería relacionadas a la electricidad. Continuaremos con la presentación de nuestro proyecto, entrando al marco teórico. Antecedentes del problema. 1830 y 1832, Miguel de Faraday logró un gran descubrimiento. Miguel de Faraday nació en Gran Bretaña en 1791. Fue un gran científico, químico, físico e inventor. Miguel de Faraday, en el año de 1830 y 1832, descubrió que moviendo un imán cerca de un circuito eléctrico cerrado o cambiando el campo magnético que pasa a su través, era posible inducir una corriente eléctrica que fluyera dentro de él. Esa inducción electromagnética sirvió como principio a los generadores eléctricos, transformadores y para el dínamo de bicicleta. En ese entonces, lo que se descubrió fue el disco de Faraday o dínamo de Faraday, ya que el disco de Faraday contaba con un disco de cobre que pasaba entre un imán de campo magnético de norte y sur. En ese entonces, la corriente eléctrica era medida gracias al galvanómetro de móvil. Hippolyte complementó el descubrimiento para lograr el dínamo. En 1832, el fabricante francés de herramientas Hippolyte inventó el primer prototipo de dínamo utilizando los principios que descubrió Faraday. El dínamo y la bicicleta en todo el mundo. En 1932, gracias a la empresa Lucas que patentó y comercializó el primer modelo de dínamo en forma de botella para bicicleta. En 1936, Sturmey Archer patenta el dínamo de buje
cuyas ventajas al modelo anterior son que eran silenciosas y ya no había rozamiento. Y en 1960 y 1970 llegan al Perú los primeros modelos de bicicleta con dínamo normales y con dínamos de buje. Muchas gracias. Voy a hablar sobre las bases teóricas, donde entran tres leyes: la ley de Faraday, la ley de Gauss, la ley de Ohm. Bueno, la ley de Ohm, Alemania, 1827, consiste en que la corriente que fluye por un conductor es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. La ley de Gauss, 1835, consiste en que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica neta, confinada por la superficie, donde el flujo magnético a través de cualquier superficie siempre es cero. También la ley de Faraday, el origen de la corriente eléctrica por fuerza magnética, año 1830 a 1833. ¿Qué dice el principio de Faraday? Que cuando un campo magnético se mueve en la proximidad de una bobina, se crea corriente eléctrica. Y si ese campo magnético es alternado a la corriente, pues va en dos direcciones. Y cuando ese imán queda quieto, no hay corriente eléctrica. Si el imán está en movimiento, sí hay corriente eléctrica. Todo, otras cosas más, depende del movimiento de la velocidad del imán. También la generación de corriente eléctrica, que haya más o menos corriente. Bueno, al mover rápido, más corriente eléctrica, con más rapidez. Al mover despacio, corriente eléctrica más lenta. Todo eso es el principio de Faraday. Resultados esperados para nuestro proyecto. Demostrar que se puede obtener energía eléctrica con tan solo pedalear. Vamos a transformar la energía mecánica del pedaleo a energía eléctrica para poder encender nuestra luminaria. Cumplir con nuestros objetivos planteados. Se instalará al dínamo una batería e interruptor para mejor facilidad y funcionamiento. Lograr una relación idónea entre el tiempo de carga y descarga de la batería. Demostrar cómo las leyes del electromagnetismo da vida al dínamo y a nuestro proyecto. Aparte, que sean de bajo costo y fácil instalación para el usuario. Muchas gracias. Bueno, y continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la metodología aplicada en el proyecto. Primero, vamos a hacer un cuadro de doble entrada para poder entender más o menos cuáles son los conceptos que hemos utilizado. Lo vamos a dividir en dos, el objetivo y el subjetivo. El objetivo que va a ser modo teórico y el subjetivo va a ser modo práctico. Hemos aplicado diversas técnicas en ambos métodos, en método objetivo y subjetivo, valga la redundancia. En el instrumento hemos utilizado también tres puntos que voy a tocar más adelante, voy a amplificar. Y en producto hemos utilizado 4 puntos más. Primero vamos a empezar con la parte técnica. Hemos puesto en la parte objetiva lo que es investigación y recopilación de datos. Ya hemos tenido que investigar en web, en libros y todo eso acerca del proyecto, que es sumamente interesante. La técnica también de la parte subjetiva es el análisis, que hemos sacado a partir de la recaudación de toda la información obtenida de la página web y de los libros. He dado un adelanto acerca de los instrumentos utilizados porque los instrumentos, valga la redundancia, los instrumentos que hemos utilizado para el desarrollo del proyecto son el internet, los libros, proforma de precios, que es muy importante para saber cuánto va a ser el gasto realizado, y una información adjunta que viene a ser el resultado en la parte subjetiva. Luego, como producto final, nos ha sacado pues la información fundamental que viene a ser la información del proyecto, el dínamo,
etc. ¿Ya? Eso es en la parte del objetivo. En la parte del subjetivo es comprender los principios electromagnéticos que influyen en el proyecto. Eso es toda la metodología aplicada, un concepto breve acerca de qué tan importante es esto para el desarrollo de nuestro proyecto. Referimos al presupuesto para la ejecución del proyecto planteado y que se basa en prácticamente generar electricidad a través de la velocidad en que va girando la llanta de una bicicleta. Necesitaríamos los siguientes elementos, que en este caso, por consiguiente y primordial, sería el dínamo. Claro, sería comprado. Asimismo, necesitaríamos una luminaria que es un conjunto de luces. Por otro lado está el interruptor, que nos permite desviar o tal vez interrumpir el curso de dicha corriente. Necesitaríamos el cable de 2 metros del número 16, que determinaría la capacidad máxima de transporte de energía eléctrica. Una abrazadera para asegurar los conductos en dicha base y la batería, que prácticamente es como un cargador de pilas que necesita en sí una corriente continua para poder cargar, ¿no? Y ya como complemento se añade el gasto de los pasajes a realizar para el prototipo culminado. Ahora, con respecto al cronograma, se dividió en 5 partes. En este caso empezaríamos con el y el plan de investigación que se dio a cabo el día 12 de septiembre de dicho año. Asimismo está la selección de la información, que claro, es una información imprescindible, que se dio a cabo el 14 de septiembre. Y ya culminando está la realización y la culminación de dicho proyecto. En este caso ya formulado mejor las conclusiones para así no haya duda en cada parte del informe, que se dio el 15 y el 17 de septiembre de dicho año. Prácticamente en eso se está basando el cronograma. Bueno, continuando con las PPTs de la exposición del proyecto, vamos a hablar sobre algunas recomendaciones que es muy importante tomarlas en consideración para que el proyecto salga en un 100%. Son un par de puntos muy interesantes. Empezaremos por la primera recomendación, que vendría a ser ponerle un voltímetro a la batería para monitorear el nivel de voltaje, para saber entre cuánto está oscilando el voltaje. Segundo punto, tenemos el utilizar imanes de permanentes de neodimio para una mejor generación de corriente, ya que estamos aplicando leyes de termodinámica. Tercer punto es incorporar un rectángulo de voltaje automático entre el generador y la batería. Otro punto para la recomendación vendría a ser mejorar la luminaria para una mayor eficacia de la iluminación. Deberá tener una parábola de espejo como la luminaria de un carro o una moto. Y por último, la quinta recomendación, se pueden adicionar otros implementos como una bocina o unas luces direccionales. Estas son las 5 recomendaciones de suma importancia para poder estar satisfecho con el desarrollo del proyecto.